Estás a punto de conocer una verdad que cambiará todo lo que creías saber sobre la historia de la vida. Los dinosaurios no fueron los primeros reyes de este planeta. Antes de ellos, mucho antes, criaturas que desafían toda lógica dominaron cada rincón de la Tierra. Bestias con mandíbulas capaces de partir un automóvil en dos. Depredadores que cazaban en manadas cuando los primeros peces apenas soñaban con salir del agua. Imperios de escamas y veneno que duraron cientos de millones de años. Y luego, en un instante geológico, desaparecieron, borrados, como si nunca hubieran existido. Esta es la historia que nadie te contó. La historia de los verdaderos primeros gobernantes de la Tierra. Cierra los ojos por un momento. Imagina un mundo sin flores, sin hierba, sin pájaros cantando al amanecer. Un planeta donde el silencio solo se rompe por el zumbido de alas del tamaño de águilas y el crujir de cuerpos arrastrándose sobre lechos de helechos primitivos. Ese mundo existió y duró mucho más tiempo del que llevamos nosotros caminando sobre esta roca flotante en el espacio. Cuando pensamos en la prehistoria, nuestra mente salta inmediatamente a los dinosaurios. El Tyrannosaurus Rex, con sus dientes como dagas. El Brachiosaurus, alzando su cuello hacia las copas de los árboles. Pero esas criaturas llegaron tarde a la fiesta. Muy tarde, antes de que el primer dinosaurio diera su primer paso torpe sobre la tierra húmeda. Otros seres ya habían construido imperios, librado guerras evolutivas y conquistado cada ecosistema disponible. Sus reinados duraron tanto tiempo que si comprimiéramos toda la historia de la vida en un solo año calendario, los dinosaurios apenas aparecerían en las últimas semanas de diciembre. Hace 540 millones de años, algo extraordinario sucedió en los océanos primordiales. La vida, que hasta entonces había sido microscópica, invisible, casi fantasmal, explotó en una diversidad de formas que todavía desconcierta a los científicos. Lo llaman la explosión cámbrica, y fue el nacimiento de los primeros monstruos verdaderos. En aquellas aguas turbias y cálidas nadaba Anomalocaris, un nombre que significa gamba extraña. Pero no te dejes engañar por esa denominación casi cariñosa. Esta criatura era el terror absoluto de los mares primitivos. Medía más de 1 metro de largo, en una época donde la mayoría de los animales cabían en la palma de tu mano. Sus ojos compuestos, con más de 16.000 lentes cada uno, le daban una visión casi sobrenatural. Podía detectar el más mínimo movimiento en las profundidades oscuras. Y cuando lo hacía, atacaba. Sus apéndices frontales, curvados como las garras de una mantis religiosa, pero del tamaño de bananas, atrapaban a sus presas con una precisión mecánica. Las llevaba hacia una boca circular, rodeada de placas duras, una boca que nunca se cerraba completamente, como una pesadilla perpetua esperando ser alimentada. Los científicos creen que podía triturar los exoesqueletos de los trilobites más grandes, esos iconos del mundo paleozoico que durante tanto tiempo dominaron los fondos marinos. Pero Anomalocaris tenía parientes igualmente formidables. La Gania cambria era otro radiodonte, como se conoce a este grupo de depredadores que patrullaba las mismas aguas. Su cuerpo, más ancho y aplanado que el de Anomalocaris, estaba adaptado para una estrategia de caza diferente. Mientras Anomalocaris perseguía activamente a sus presas, la Gania probablemente filtraba el agua a través de estructuras especializadas, capturando pequeños organismos que flotaban en las corrientes. Era como si la naturaleza hubiera creado versiones de depredador y filtrador del mismo diseño básico, explorando todas las posibilidades disponibles,
Y luego estaba Urdia Victoria, posiblemente el más extraño de todos. Su cabeza portaba un escudo frontal masivo, una estructura cuya función exacta todavía debaten los paleontólogos. Algunos creen que era un arma ofensiva, utilizada para golpear y aturdir presas. Otros sugieren que funcionaba como una pala, removiendo sedimentos del fondo para desenterrar animales ocultos. Sea cual fuera su propósito, Urdia representa perfectamente la experimentación salvaje que caracterizó al Cámbrico. Pero Anomalocaris y sus parientes no estaban solos en su reinado. Los mares del Cámbrico bullían con formas de vida que parecen sacadas de las alucinaciones de un artista febril. Opavinia, con sus 5 ojos y una trompa frontal terminada en pinzas, cazaba en los fondos lodosos con una eficiencia que desafía su apariencia casi cómica. Cuando el paleontólogo Harry Whittington presentó por primera vez su reconstrucción de Opavinia en una conferencia científica en 1972, la audiencia estalló en carcajadas. Nadie podía creer que un animal tan absurdo hubiera existido realmente. Pero existió, y fue un depredador exitoso durante millones de años. Ayucigenia, cuyo nombre lo dice todo, un animal tan extraño que los paleontólogos pasaron décadas sin poder determinar cuál era su parte superior y cuál la inferior. Las primeras reconstrucciones lo mostraban caminando sobre sus espinas dorsales. Solo años después se reveló que habían estado reconstruyéndolo al revés todo el tiempo. Wiwaxia, cubierto de escamas y espinas, arrastrándose por el lodo como un erizo acorazado de otro universo. Estos fueron los primeros experimentos de la naturaleza con la depredación a gran escala. Y funcionaron. Durante millones de años, los artrópodos gigantes gobernaron los océanos sin rival. Mientras tanto, algo pequeño empezaba a desarrollar una columna vertebral. Picaia gracilens, un gusano de apenas 5 centímetros de largo, nadaba entre los depredadores sin despertar interés. Pero dentro de su cuerpo blando se estaba gestando la estructura que eventualmente daría origen a todos los peces, todos los anfibios, todos los reptiles, todos los mamíferos, incluido tú. Los trilobites merecen un capítulo aparte, no porque fueran los depredadores más feroces ni los más grandes, sino porque su reinado duró más que cualquier otro grupo de animales complejos en la historia de la Tierra. 300 millones de años. Lee esa cifra otra vez. 300 millones de años. Los dinosaurios, con toda su fama cinematográfica, apenas alcanzaron 165 millones. Los trilobites casi los duplican. Aparecieron al inicio del Cámbrico y sobrevivieron hasta el final del Pérmico. Vieron nacer y morir a incontables especies. Presenciaron la conquista de la Tierra por las plantas y los animales. Observaron cómo los peces desarrollaban mandíbulas y cómo los primeros tetrápodos se arrastraban fuera del agua. Y durante todo ese tiempo siguieron ahí, adaptándose, evolucionando, persistiendo. Había trilobites de todos los tamaños imaginables, desde minúsculos ejemplares de pocos milímetros hasta gigantes de más de 70 centímetros. Algunos tenían ojos enormes para cazar en aguas profundas. Otros habían perdido los ojos por completo, navegando por el tacto y el olfato químico. Los había con cuernos elaborados, con espinas defensivas, con cuerpos aplanados para enterrarse en el sedimento. Isotelus rex, el rey de los trilobites, alcanzaba más de 70 centímetros de caparazón segmentado. Cuando caminaba por el fondo marino, dejaba huellas que los paleontólogos todavía encuentran fosilizadas, testimonios silenciosos de paseos realizados hace 450 millones de años. Pero quizás lo más fascinante de los trilobites
era su capacidad para enrollarse. Como los armadillos modernos o las cochinillas de tu jardín, muchos trilobites podían recoger su cuerpo en una esfera perfecta, exponiendo solo su duro exoesqueleto al exterior. Era una defensa casi infalible contra los depredadores de su época. Los fósiles muestran trilobites congelados en esta posición defensiva, capturados en el acto de protegerse hace cientos de millones de años. Casi, porque la evolución nunca deja de inventar formas de matar. Los ojos de los trilobites merecen mención especial. Eran estructuras de una complejidad asombrosa, compuestas por cientos o incluso miles de lentes individuales, hechos de calcita cristalina. Algunos trilobites tenían ojos esquizocroales, con lentes ampliamente espaciados, que permitían una visión de casi 360 grados. Otros poseían ojos holocroales, con miles de lentes empaquetados densamente para una visión de alta resolución. Estas estructuras eran tan sofisticadas que algunos científicos las han estudiado para inspirar diseños de lentes artificiales. Los trilobites habían perfeccionado la tecnología óptica hace 500 millones de años. Los euriptéridos, también conocidos como escorpiones marinos, fueron una de esas invenciones letales de la evolución y representan uno de los capítulos más aterradores en la historia de los océanos primitivos. Imagina un escorpión. Ahora multiplica su tamaño por 20. Eso era Jaekelopterus renaniae, el artrópodo más grande que jamás haya existido. 2,5 metros de longitud, más alto que cualquier jugador de baloncesto profesional. Sus pinzas medían casi medio metro cada una, armadas con dientes afilados, capaces de atravesar cualquier armadura biológica de su época. Cuando este monstruo nadaba por los mares y estuarios del Devónico, nada estaba a salvo. Los euriptéridos dominaron durante más de 100 millones de años. Evolucionaron en docenas de formas diferentes. Algunos se especializaron en nadar en aguas abiertas, con colas aplanadas como remos y cuerpos aerodinámicos. Sus extremidades posteriores se habían modificado en paletas eficientes, impulsándolos a través del agua con una velocidad sorprendente para su tamaño. Otros preferían los fondos lodosos, donde esperaban emboscados a sus presas, semienterrados en el sedimento con solo sus ojos asomando, vigilantes, pacientes, letales. Y algunos, en un giro evolutivo que presagiaba el futuro, comenzaron a aventurarse en agua dulce. Subían por los ríos, colonizaban lagos, exploraban territorios donde ningún depredador de su tamaño había llegado antes. Esta migración hacia ambientes de agua dulce fue crucial en la historia de la vida. Los euriptéridos estaban abriendo caminos que otros seguirían eventualmente. Estaban probando las fronteras de lo posible, empujando los límites de donde un artrópodo gigante podía sobrevivir. En el agua dulce encontraron nuevas presas y nuevos desafíos. Los peces empezaban a diversificarse. Las plantas comenzaban a colonizar las orillas de los ríos, creando nuevos hábitats y nuevas redes alimenticias. Y en ese nuevo mundo de oportunidades, los euriptéridos prosperaron. Pterigotus, otro gigante del grupo, alcanzaba casi 2 metros y cazaba con una velocidad que contradecía su tamaño. Sus ojos compuestos, montados en la parte superior de la cabeza, le permitían vigilar tanto lo que estaba arriba como lo que nadaba debajo. Era un depredador perfectamente adaptado para emboscar desde abajo, surgiendo de las profundidades como una pesadilla materializada. Mixopterus era quizás el más aterrador de todos. Sus apéndices frontales estaban armados con espinas largas y curvadas, como garfios diseñados para no soltar jamás a su presa. Una vez que Mixopterus cerraba esas pinzas sobre una víctima,
La escapatoria era imposible. Los científicos creen que cazaba, esperando pacientemente en la penumbra de las aguas profundas, detectando las vibraciones de animales que nadaban desprevenidos sobre él. Entonces, con un impulso explosivo de su cola, surgía hacia arriba y atrapaba a su presa antes de que ésta pudiera reaccionar. Pero ningún reino dura para siempre, y los euriptéridos, a pesar de su tamaño y ferocidad, estaban a punto de encontrar rivales que cambiarían las reglas del juego para siempre. Los peces. Esas criaturas que hoy damos por sentadas, que freímos y comemos sin pensar dos veces, fueron en su momento los revolucionarios más exitosos de los océanos. Y su ascenso marcó el principio del fin para los artrópodos gigantes. Los primeros peces eran patéticos según los estándares modernos, sin mandíbulas, sin aletas pareadas, apenas tubos de carne protegidos por placas óseas, filtrando nutrientes del agua como aspiradoras vivientes. Los ostracodermos, como se les conoce, parecían más víctimas que depredadores. Y durante millones de años lo fueron. Servían de alimento a los euriptéridos y otros cazadores del Silúrico y Devónico temprano. Sus cuerpos acorazados les daban cierta protección, pero sin capacidad de maniobra rápida ni armas ofensivas. Estaban en clara desventaja. Pero la evolución estaba trabajando en algo nuevo, algo que cambiaría todo. Las mandíbulas aparecieron hace aproximadamente 430 millones de años. Y con ellas, los peces dejaron de ser presas pasivas para convertirse en depredadores activos. El origen de las mandíbulas es fascinante en sí mismo. No surgieron de la nada, sino que evolucionaron a partir de los arcos branquiales, estructuras que originalmente soportaban las branquias de los peces sin mandíbulas. La evolución tomó un elemento existente y lo transformó en algo completamente nuevo, un arma que revolucionaría la vida en la Tierra. Los placodermos fueron los primeros en aprovechar esta innovación a gran escala. Peces acorazados, con cabezas cubiertas de placas óseas y mandíbulas que funcionaban como guillotinas industriales. Estas mandíbulas no tenían dientes verdaderos en el sentido moderno, sino extensiones del hueso mandibular afiladas como cuchillos. Se autoafilaban con cada mordida, el hueso superior raspando contra el inferior, manteniendo un filo permanente. Dunkleosteus. Pronuncia ese nombre en voz alta. Siente cómo suena a amenaza antigua, a peligro primordial. Este pez medía hasta 10 metros de largo y pesaba más de 4 toneladas. Su cabeza estaba protegida por un escudo óseo de más de 5 centímetros de grosor. Era prácticamente invulnerable a cualquier ataque frontal. Los científicos han calculado que Dunkleosteus podía morder con una fuerza de más de 5.000 newtons, comparable a los grandes tiburones modernos. Pero la fuerza de mordida no era lo más impresionante de Dunkleosteus. Era la velocidad de su ataque. Podía abrir y cerrar sus mandíbulas en aproximadamente 50 milisegundos. Un parpadeo humano tarda entre 100 y 150 milisegundos. Dunkleosteus podía morder 2 veces antes de que pudieras parpadear una vez. Esta velocidad explosiva creaba una succión que arrastraba a las presas hacia su boca antes de que pudieran intentar escapar. Los mares del Devónico tardío se convirtieron en el escenario de una guerra entre titanes. Dunkleosteus contra Titanichthys, otro placodermo gigante, pero filtrador de plancton como las ballenas actuales. Titanichthys tenía mandíbulas débiles y sin filo. En cambio, nadaba con la boca abierta, filtrando enormes cantidades de agua.
Era la primera ballena de la historia, cientos de millones de años antes de que existieran los mamíferos marinos. Y entonces llegó la muerte. La extinción del Devónico tardío, hace aproximadamente 370 millones de años, fue una de las más devastadoras en la historia de la vida. No fue un evento único, sino una serie de pulsos de extinción que se extendieron durante millones de años. El 75% de todas las especies desapareció. Los placodermos se extinguieron por completo. Los euriptéridos nunca se recuperaron de verdad. Las causas exactas siguen siendo debatidas. Algunos científicos señalan el enfriamiento global que afectó especialmente a las aguas tropicales. Otros culpan a la proliferación de plantas terrestres, que alteró los ciclos de nutrientes y provocó zonas muertas sin oxígeno en los océanos. Las raíces de las nuevas plantas erosionaban el suelo continental, lavando nutrientes hacia el mar en cantidades que los ecosistemas marinos no podían procesar. Esto causó floraciones masivas de algas que al morir consumían todo el oxígeno disponible. Los tiburones, que habían evolucionado discretamente durante el Devónico, heredaron los océanos. Su diseño corporal resultó ser increíblemente resistente a los cambios ambientales. Y en tierra, algo extraordinario estaba sucediendo. Los primeros vertebrados en conquistar la tierra firme no lo hicieron con fanfarrias ni gloria. Fue un proceso lento, torpe, lleno de fracasos y callejones sin salida evolutivos, pero fue quizás el momento más importante en toda la historia de la vida compleja. Tiktaalik. Este nombre debería ser tan famoso como el de cualquier dinosaurio. Este animal, que vivió hace aproximadamente 375 millones de años, era mitad pez y mitad algo completamente nuevo. Tenía aletas, pero dentro de esas aletas había huesos que prefiguraban los brazos y las piernas. Tenía branquias, pero también estructuras que podrían haber funcionado como pulmones primitivos. Tenía un cuello móvil, algo que ningún pez había tenido antes. Tiktaalik vivía en aguas someras, probablemente en deltas de ríos o lagunas costeras. Estos ambientes eran impredecibles, con niveles de agua que subían y bajaban según las mareas y las estaciones. Los animales que podían arrastrarse hacia el siguiente charco tenían una ventaja sobre los que morían cuando su charco se secaba. Tiktaalik no caminaba sobre la tierra, no realmente, pero se arrastraba por los bajíos, se impulsaba sobre el barro con sus aletas musculosas, exploraba un mundo que ningún vertebrado había pisado antes. Y detrás de él venían otros. Acantostega, con sus 8 dedos en cada extremidad, todavía demasiado débiles para soportar su peso fuera del agua. Ichthyostega era más robusto, posiblemente capaz de desplazarse torpemente por la orilla durante cortos periodos. Estos no eran conquistadores, eran refugiados. Los océanos se habían vuelto mortales con las extinciones del Devónico. La tierra, en cambio, estaba vacía, sin depredadores vertebrados, solo insectos y arañas primitivas, artrópodos que habían colonizado el suelo mucho antes. La conquista de la tierra fue un acto de desesperación convertido en oportunidad. Y funcionó más allá de lo que cualquier predicción evolutiva podría haber anticipado. Durante el Carbonífero, el período que siguió al Devónico, la Tierra se transformó en algo que apenas podemos imaginar. Los niveles de oxígeno atmosférico alcanzaron máximos históricos, llegando hasta el 35%, comparado con el 21% actual. Este aire denso y rico tenía consecuencias extraordinarias para la vida. Los insectos, limitados por su sistema respiratorio basado en tráqueas, normalmente no pueden crecer mucho.
Sin embargo, con niveles de oxígeno tan altos, esa limitación desapareció temporalmente, y los resultados fueron monstruosos en el sentido más literal de la palabra. Meganeura mongi. Una libélula con una envergadura de más de 70 centímetros. Cuando volaba entre los helechos arborescentes del Carbonífero, proyectaba una sombra del tamaño de un cuervo. Sus ojos compuestos detectaban el más mínimo movimiento. Sus patas, armadas con espinas, atrapaban presas en pleno vuelo con una precisión letal. Era el depredador aéreo supremo de su época. El vuelo de Meganeura era diferente al de las libélulas modernas. Sus 4 alas podían moverse independientemente, permitiéndole maniobras que desafiarían a cualquier aeronave diseñada por humanos. Podía detenerse en el aire, volar hacia atrás, girar instantáneamente para perseguir una presa. Arthropleura. Este milpiés gigante alcanzaba más de 2,5 metros de longitud. Cuando se arrastraba por el suelo del bosque carbonífero, su cuerpo segmentado ondulaba como un tren articulado. Las huellas fosilizadas de Arthropleura muestran senderos del ancho de un neumático de automóvil. A pesar de su tamaño intimidante, Arthropleura probablemente era herbívoro. Se alimentaba de la abundante vegetación que cubría el suelo de los pantanos carboníferos. Pero su tamaño era suficiente defensa contra casi cualquier depredador de la época. Pulmonoscorpius kirtonensis era el escorpión más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra. 70 centímetros de longitud, con pinzas capaces de aplastar el exoesqueleto de cualquier presa y un aguijón cargado de veneno letal. Los anfibios del Carbonífero no eran las ranas y salamandras inofensivas que conocemos hoy. Eran depredadores formidables que dominaron los pantanos y ríos del período con una ferocidad que rivalizaba con cualquier cocodrilo moderno. Prionosuchus plumeri ostenta el récord del anfibio más grande que jamás haya existido. 9 metros de longitud, más largo que cualquier cocodrilo actual. Su cráneo alargado y lleno de dientes afilados lo hacía parecer un gharial prehistórico. Los temnospondilos, el grupo al que pertenecía Prionosuchus, evolucionaron sus formas de cocodrilo independientemente, en un ejemplo perfecto de convergencia evolutiva. Estos anfibios gigantes acechaban en las aguas oscuras de los pantanos carboníferos. Esperaban inmóviles, con solo sus ojos y narinas asomando sobre la superficie. Cuando una presa se acercaba lo suficiente, atacaban con una velocidad explosiva. Sus mandíbulas se cerraban como trampas de acero, y la víctima era arrastrada bajo el agua para ahogarse. El dominio de los anfibios durante el Carbonífero parecía absoluto, pero tenían una debilidad fatal. Necesitaban el agua para reproducirse. Sus huevos carecían de cáscara protectora y se desecaban rápidamente en ambientes secos. Esto los ataba a los pantanos, los ríos, las charcas. Y mientras los anfibios prosperaban en su prisión acuática, algo nuevo estaba evolucionando en las tierras altas, más secas. Algo que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. El huevo amniótico es quizás la invención evolutiva más importante después de la columna vertebral. Una cáscara protectora que encerraba al embrión en su propio océano privado, permitiéndole desarrollarse lejos de cualquier cuerpo de agua. Esta estructura incluía membranas especializadas para el intercambio de gases, para el almacenamiento de desechos, para la nutrición del embrión. Era una obra maestra de ingeniería biológica. Los primeros animales en desarrollar esta tecnología biológica fueron los reptiles primitivos, y con ella conquistaron territorios que ningún vertebrado había podido colonizar antes. Hylonomus lieli
es considerado uno de los reptiles más antiguos conocidos. Era pequeño, no más grande que una lagartija moderna. Vivía dentro de troncos huecos de licópodos, alimentándose de insectos. Pero dentro de su cuerpo llevaba el potencial para dominar el mundo. Los primeros reptiles no competían directamente con los anfibios gigantes. Eran demasiado pequeños, demasiado débiles, demasiado nuevos. Pero tenían paciencia. Y tenían huevos que podían poner en cualquier lugar seco y seguro. Mientras los anfibios se veían obligados a regresar al agua cada temporada de reproducción, los reptiles se dispersaban por los continentes. Colonizaban bosques de interior, mesetas elevadas, zonas áridas donde ningún anfibio podía sobrevivir. El fin del Carbonífero y el inicio del Pérmico trajeron cambios climáticos drásticos. Los vastos pantanos comenzaron a secarse. Los niveles de oxígeno descendieron gradualmente. Y el mundo que emergió era más árido, más estacional, más hostil para los anfibios. Fue entonces cuando los sinápsidos tomaron el centro del escenario. Y aquí es donde la historia da un giro sorprendente. Los sinápsidos, los verdaderos reyes del Pérmico, eran nuestros ancestros, tuyos y míos, y dominaron el mundo con una ferocidad que haría parecer mansos a muchos dinosaurios posteriores. Los sinápsidos se distinguen por una característica crucial: una única abertura temporal a cada lado del cráneo, detrás del ojo. Esta abertura permitía la inserción de músculos mandibulares más grandes y poderosos. Esta característica anatómica definió un linaje que eventualmente daría origen a todos los mamíferos. Dimetrodon es probablemente el sinápsido más conocido, aunque suele confundirse con un dinosaurio. No lo era. Vivió 70 millones de años antes de que apareciera el primer dinosaurio, y era mucho más cercano a ti en términos evolutivos que cualquier Tyrannosaurus. 3,5 metros de longitud, mandíbulas llenas de dientes diferenciados, y sobre su espalda, una vela enorme que funcionaba como sistema de regulación térmica. Por las mañanas, Dimetrodon se orientaba hacia el sol, calentando su cuerpo más rápido que cualquier competidor. Esto le daba una ventaja crucial. A medida que el Pérmico avanzaba, los sinápsidos se diversificaron en formas cada vez más extrañas y maravillosas. Edaphosaurus, otro portador de vela, era herbívoro. Sus mandíbulas estaban adaptadas para triturar vegetación dura. Cotylorinchus, un coloso que alcanzaba los 6 metros de longitud y podía pesar más de 2 toneladas, se alimentaba de plantas. Su cabeza era absurdamente pequeña en proporción a su cuerpo masivo. Pero ningún grupo de sinápsidos alcanzó la dominancia de los terápsidos, también conocidos como reptiles mamiferoides. Estos animales desarrollaron características que hoy asociamos exclusivamente con los mamíferos: posturas más erguidas, con las patas debajo del cuerpo, dientes diferenciados en incisivos, caninos y molares, posiblemente pelo, y quizás alguna forma de sangre caliente o metabolismo elevado. Gorgonops era el terror del Pérmico tardío, un terápsido carnívoro que podía alcanzar los 3 metros de longitud, con colmillos tipo sable que sobresalían de su mandíbula superior como dagas. Estos colmillos podían medir 15 centímetros de largo, armas letales capaces de atravesar la piel más gruesa. La diversidad de los terápsidos durante el Pérmico tardío era asombrosa. Había formas carnívoras de todos los tamaños, desde pequeños insectívoros hasta superdepredadores como Inostrancevia, que rivalizaba con Gorgonops en tamaño y ferocidad. Su cráneo medía más de 45 centímetros de largo. Había herbívoros especializados en diferentes tipos de vegetación.
Los dicinodontes habían desarrollado picos córneos similares a los de las tortugas. Había cavadores, trepadores, posiblemente incluso nadadores. Los terápsidos habían conquistado casi todos los nichos ecológicos disponibles en tierra. Parecían invencibles. El linaje que eventualmente daría origen a los mamíferos estaba en la cima del mundo. Nada podía detenerlos. Y entonces llegó el infierno. La extinción del Pérmico Triásico, hace 252 millones de años, fue el evento más devastador que jamás haya golpeado a la vida compleja en la Tierra. El 96% de todas las especies marinas desapareció. El 70% de los vertebrados terrestres se extinguió. Los ecosistemas colapsaron a escala global. Las trampas siberianas entraron en erupción. Un área del tamaño de Europa Occidental escupiendo lava, ceniza y gases tóxicos durante cientos de miles de años. Más de 4 millones de kilómetros cúbicos de roca fundida emergieron del interior de la Tierra. El dióxido de carbono elevó las temperaturas globales entre 8 y 10 grados centígrados. Los océanos se acidificaron. La capa de ozono fue dañada, exponiendo la vida terrestre a niveles letales de radiación ultravioleta. Fue como si alguien hubiera decidido destruir el planeta de todas las formas posibles simultáneamente. Y casi lo logró. Los terápsidos fueron diezmados. Los gorgonópsidos desaparecieron por completo. Los dicinodontes quedaron reducidos a unas pocas especies supervivientes. La mayoría de los linajes de terápsidos se extinguieron. Pero no todos murieron. Algunos sobrevivieron. Los supervivientes solían ser pequeños, capaces de esconderse en madrigueras. Entre los supervivientes estaban los cinodontes, un grupo de terápsidos pequeños que se convertirían en los ancestros directos de todos los mamíferos. También sobrevivió Lystrosaurus, un dicinodonte que se convirtió en uno de los animales más comunes del Triásico temprano. Lystrosaurus dominaba los ecosistemas post-extinción de una manera desconcertante. Sus fósiles aparecen en casi todos los continentes. En algunos lugares representan el 90% de todos los fósiles de vertebrados encontrados. Nunca antes ni después, un solo género de vertebrados terrestres ha sido tan dominante a escala global. La extinción del Pérmico no solo eliminó a los gobernantes anteriores, también abrió las puertas a nuevos conquistadores. Y esos conquistadores fueron los arcosaurios. Los arcosaurios son el grupo que incluye a los cocodrilos, los dinosaurios y las aves. Durante el Pérmico habían sido animales marginales, pequeños, limitados a nichos ecológicos específicos. Pero la extinción masiva eliminó a su competencia. La recuperación después de la Gran Muerte fue lenta. Durante los primeros millones de años del Triásico, los ecosistemas eran empobrecidos, pero gradualmente la vida comenzó a diversificarse de nuevo, y los arcosaurios lideraron esa diversificación. Erythrosuchus fue uno de los primeros superdepredadores arcosaurios. Con 5 metros de longitud y una cabeza masiva llena de dientes curvados, era el carnívoro más grande de su época. Su postura era más erguida que la de cualquier terápsido anterior. A medida que el Triásico avanzaba, los arcosaurios se dividieron en dos grandes linajes. Por un lado, los crurotarsios, que incluyen a los ancestros de los cocodrilos modernos. Por otro, los ornitodiros, que eventualmente darían origen a los pterosaurios y los dinosaurios. Durante el Triásico medio y tardío, estos dos linajes compitieron por la dominancia. Y durante mucho tiempo, los crurotarsios parecían llevar la delantera. Habían evolucionado en una asombrosa variedad de formas,
Postosuchus era un crurotarsio que rivalizaba con cualquier dinosaurio depredador posterior. 4 metros de longitud, postura casi completamente erguida, mandíbulas capaces de aplastar huesos. Cuando caminaba por los bosques del Triásico tardío, era el amo indiscutible de su territorio. Pero los dinosaurios tenían algo que los crurotarsios no tenían. Tenían suerte. Hace aproximadamente 201 millones de años, otra extinción masiva golpeó la Tierra. Las causas incluyeron erupciones volcánicas masivas conocidas como la provincia magmática del Atlántico Central. Estas erupciones liberaron enormes cantidades de dióxido de carbono. Los crurotarsios fueron particularmente afectados. Postosuchus y sus parientes desaparecieron. Solo los antepasados de los cocodrilos modernos sobrevivieron, refugiándose en nichos acuáticos. Y en la Tierra, los dinosaurios heredaron el mundo. Los primeros dinosaurios propiamente dichos aparecieron hace aproximadamente 233 millones de años, durante el Triásico tardío. Eoraptor, Herrerasaurus, Saturnalia. Nombres que la mayoría de la gente nunca ha escuchado, pero que representan el inicio de una dinastía que duraría más de 160 millones de años. Eoraptor era un animal modesto, 1 metro de longitud, quizás 2 kilogramos de peso. Caminaba sobre 2 patas y tenía manos prensiles que podían agarrar pequeñas presas. Sus dientes sugerían una dieta omnívora, comiendo lo que estuviera disponible: insectos, pequeños animales, quizás plantas. No era un dominador, era un oportunista, sobreviviendo en los márgenes de ecosistemas controlados por otros. Herrerasaurus era más impresionante. 4 metros de longitud, mandíbulas llenas de dientes curvados y serrados. Era claramente un depredador activo, uno de los primeros dinosaurios carnívoros de tamaño considerable. Pero incluso Herrerasaurus no era el amo de su mundo. Compartía su ecosistema con crurotarsios más grandes y más establecidos. Pero esos primeros dinosaurios no eran los gobernantes de nada. Eran criaturas modestas, la mayoría no más grandes que un perro, viviendo en los márgenes de ecosistemas dominados por crurotarsios y otros arcosaurios no dinosaurianos. Nadie que observara el Triásico tardío habría predicho que estos animales marginales heredarían la Tierra. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió. Después de la extinción del Triásico-Jurásico, los dinosaurios diversificaron explosivamente. Los saurópodos desarrollaron cuellos imposiblemente largos y cuerpos que alcanzaban decenas de metros de longitud. Los terópodos evolucionaron en depredadores cada vez más especializados, desde pequeños cazadores emplumados hasta monstruos como Allosaurus y eventualmente Tyrannosaurus rex. Los ornitisquios ocuparon nichos herbívoros con armaduras, cuernos y picos de todo tipo. La era de los dinosaurios había comenzado, pero esa es una historia diferente. Una historia que todos conocen, al menos en sus líneas generales. Lo que importa aquí es lo que vino antes. Los cientos de millones de años de experimentación evolutiva que precedieron a los dinosaurios. Los imperios que surgieron y cayeron. Las formas de vida que dominaron y luego desaparecieron. Las extinciones masivas que reescribieron las reglas del juego una y otra vez. Porque los dinosaurios, con toda su fama, fueron solo un capítulo en una historia mucho más larga. Anomalocaris gobernó los mares durante millones de años antes de que existiera el primer pez con mandíbulas. Los euriptéridos fueron los superdepredadores de los océanos, cuando los vertebrados terrestres eran poco más que peces con pretensiones. Los terápsidos, nuestros propios ancestros, dominaron el mundo durante el Pérmico, como ningún grupo lo había hecho antes,
ni lo haría después durante muchos millones de años. Cada uno de estos grupos tuvo su momento de gloria. Cada uno pareció invencible en su apogeo. Y cada uno fue eventualmente reemplazado, no porque fueran inferiores, sino porque las circunstancias cambiaron de maneras que no podían predecir ni controlar. Los trilóbites no desaparecieron porque fueran defectuosos. Desaparecieron porque el mundo cambió a su alrededor. Los placodermos no se extinguieron por debilidad intrínseca. Se extinguieron porque las condiciones que habían favorecido su evolución dejaron de existir. Los terápsidos no perdieron su dominio ante los arcosaurios por ser evolutivamente inferiores. Lo perdieron porque las erupciones volcánicas siberianas decidieron que el 96% de toda la vida debía morir. Hay una lección aquí, aunque quizás no sea una lección cómoda. El éxito evolutivo no garantiza permanencia. La dominancia no es para siempre. Los reyes del pasado son ahora huesos en las rocas, y los reyes del presente serán eventualmente huesos también. Los dinosaurios gobernaron durante 165 millones de años, más tiempo que cualquier otro grupo de grandes vertebrados terrestres. Y luego, hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, y todo terminó en cuestión de meses. El grupo más dominante que la Tierra jamás había visto fue borrado por una roca caída del cielo. Los mamíferos, nuestro propio linaje, habíamos sobrevivido como criaturas pequeñas y marginales durante toda la era de los dinosaurios. 160 millones de años escondiéndonos en Mimarecionda, madrigueras, cazando insectos de noche, evitando a los depredadores que gobernaban el día. Y cuando el asteroide cayó y los dinosaurios murieron, finalmente tuvimos nuestra oportunidad. Pero incluso nosotros, los aparentes ganadores de esta larga carrera evolutiva, somos solo el capítulo más reciente, no el final, nunca el final. Porque la historia de la vida no tiene un final predeterminado. No hay una meta hacia la que todo haya estado avanzando. Cada especie que ha existido, desde las primeras células hace casi 4.000 millones de años, hasta los humanos contemplando las estrellas, ha sido simplemente el resultado de las circunstancias de su momento. Ninguno fue creado para gobernar para siempre. Ninguno es inmune a la extinción. Dentro de millones de años, quizás docenas o cientos de millones de años, algo reemplazará a los mamíferos como la forma de vida dominante en la Tierra. Podría ser un grupo que ya existe, esperando su oportunidad como los dinosaurios esperaron durante el Triásico. O podría ser algo completamente nuevo, evolucionado en respuesta a condiciones que todavía no existen. Podría ser descendiente de las aves, los últimos dinosaurios supervivientes. Podría ser alguna forma de vida que apenas hemos notado, esperando pacientemente en los márgenes, como nuestros ancestros cinodontes esperaron durante el Pérmico. Y cuando los paleontólogos del futuro estudien nuestros huesos fosilizados, quizás se preguntarán cómo era vivir en la era de los mamíferos. Examinarán nuestros esqueletos con la misma fascinación con que nosotros examinamos los trilobites y los dimetrodontes. Reconstruirán nuestras vidas con la misma mezcla de evidencia científica y especulación educada que nosotros aplicamos a los seres del pasado. Porque eso es lo que somos, al final. Otro capítulo en una historia que comenzó hace casi 4.000 millones de años y que todavía está muy lejos de terminar. Un capítulo fascinante, sin duda. Un capítulo en el que, por primera vez, los protagonistas pueden mirar hacia atrás y contemplar a todos los que vinieron antes.
Los trilobites nunca supieron que sus 300 millones de años de reinado eventualmente terminarían. Los terápsidos no tenían idea de que estaban preparando el escenario para criaturas que vivirían en casas y construirían cohetes. Anomalocaris, nadando por los mares cámbricos, con sus ojos compuestos brillando en las profundidades, no podía concebir que algún día algo llamado humano estudiaría sus restos fosilizados y se maravillaría ante su extrañeza. Pero nosotros sí sabemos. Nosotros podemos mirar atrás y ver la cadena ininterrumpida de vida que nos conecta con aquellos primeros monstruos de los mares primitivos. Podemos comprender, aunque imperfectamente, las fuerzas que elevaron y destruyeron imperios biológicos a lo largo de eones. Podemos preguntarnos qué vendrá después de nosotros. Y quizás esa es la verdadera maravilla de esta historia. No los monstruos en sí mismos, por impresionantes que fueran, sino el hecho de que la vida, de alguna manera, produjo seres capaces de contemplar su propia historia, capaces de excavar huesos de rocas y reconstruir mundos perdidos, capaces de preguntarse quién gobernó la Tierra antes de los dinosaurios y encontrar respuestas que desafían la imaginación. Ahora conoces una verdad que muchos nunca descubrirán. Los dinosaurios fueron solo los últimos en una larga línea de gobernantes. Antes de ellos vinieron los terápsidos, los anfibios gigantes, los placodermos, los euriptéridos, los trilobites. Cada uno tuvo su era de gloria. Cada uno pareció eterno en su momento. Cada uno está ahora extinto, preservado solo en piedras y en la curiosidad de aquellos que se atreven a mirar más allá de lo que es fácil y conocido. La próxima vez que pienses en la prehistoria, recuerda que la historia es mucho más larga, mucho más extraña y mucho más maravillosa de lo que cualquier película de dinosaurios podría mostrarte. Los verdaderos primeros reyes de la Tierra merecen ser recordados. Sus historias merecen ser contadas. Y ahora, esas historias viven en ti.